La señora Kathleen había experimentado casi todo lo que la vida tenía para ofrecer en sus 78 años en la tierra, pero algo aún dejaba un vacío en su corazón. Extrañaba enormemente a su querida nieta, Letty. La última vez que la joven vino a visitarla, hace unos 4 meses, la señora Kathleen se quejó de lo poco que se veían, que era como máximo 3 veces al año. Al escuchar esto, Letty simplemente sonrió con reticencia y nuevamente le ofreció a su abuela una solución, que se mudara con ella. La joven explicó que de esta manera, tendría hospitales más cerca en caso de emergencia y estaría más cerca de la civilización, ya que la señora Kathleen vivía en su vieja granja, lejos de todos y de todo. Pero la mujer mayor no quería dejar su ciudad natal. Después de todo, había pasado toda su vida allí y era casi imposible pensar en abandonar su amado hogar. Sin embargo, Letty regañó a su abuela por comportarse como una niña y no apreciar todo el cuidado y la atención que le brindaba. «Solo quiero lo mejor para ti», repetía constantemente. Pero la señora Kathleen entendía perfectamente que su nieta solo quería vender la casa que su bisabuelo había construido. Durante varios años, la anciana había recibido ofertas significativas, pero siempre se negó porque valoraba los recuerdos de su hogar mucho más que el dinero que podría ganar. Letty había dicho repetidamente que invertiría el dinero para construir un negocio rentable que beneficiaría a toda la familia. Esta discusión había continuado durante varios años, pero a medida que pasaba el tiempo, la anciana se cansaba demasiado para resistirse a las peticiones de la joven. Y como su nieta era su único familiar vivo, finalmente aceptó mudarse, sorprendiendo a Letty. Al día siguiente, la nieta reunió rápidamente todas las pertenencias de la anciana y la llevó a su apartamento en la ciudad. La casa en la granja se vendió en poco más de un mes, y con el auge del mercado inmobiliario, Letty obtuvo una ganancia significativa. Pero decidió invertir todo el dinero sin darle nada a su abuela. Todo fue bastante bien en los primeros meses que las dos vivieron juntas, pero cuando la señora Kathleen conoció al esposo de Letty, se dio cuenta de que había cometido uno de los mayores errores de toda su vida. Él vivía en el mismo apartamento con ellas y siempre estaba disgustado por algo. Sobre todo, se irritaba enormemente por la presencia de la señora Kathleen y no hacía nada por ocultar sus sentimientos. Letty intentaba calmar a su esposo, pero esto solo lo hacía actuar de manera más grosera y cruel. Finalmente, la situación alcanzó un punto tan insoportable que la abuela ni siquiera salía de su habitación para no tener el disgusto de lidiar con el esposo de su nieta. La mujer mayor sentía que estaba en una especie de infierno, donde no se sentía cómoda para comer sus comidas o ver telenovelas. No podía dormir y despertarse cuando quisiera, la estaban obligando a adaptarse a una rutina que no era la suya. Lo peor de todo era que ya no había vuelta atrás. Estaba angustiada, pero lo último que quería era generar discordia en la familia de su nieta. Si hubiera sabido que su yerno reaccionaría de esta manera a su presencia, la señora Kathleen nunca habría abandonado su hogar. Ella había vivido en esa vieja granja con su amado esposo Walter la mayor parte de su vida, pero hace 9 años, él falleció a causa de un ataque al corazón. Al principio, ella manejaba fácilmente las tareas del hogar, pero a medida que pasaban los años, se volvía más difícil realizar tareas que alguna vez fueron tan simples. El hecho de que los padres de Letty murieran años antes que Walter, cuando la joven Letty tenía solo 13 años, hizo la situación aún más delicada. La anciana intentaba brindar calor y amor a su nieta, pero no podía reemplazar a sus padres, un hecho que la abuela encontraba difícil de aceptar. Después de graduarse de la escuela secundaria, Letty se mudó a la ciudad y se casó con el hombre que es su actual esposo. Rara vez visitaba a sus abuelos, siempre diciendo que estaba ocupada con el trabajo. La nieta no tuvo tiempo para despedirse de su abuelo en sus últimos días. Ni siquiera asistió a su funeral porque estaba de viaje, supuestamente por trabajo. Hace un año comenzó a visitar a la señora Kathleen con más frecuencia, y cada vez le ofrecía una habitación en su casa para vivir con ella y su familia. Inicialmente, Letty no ocultó el hecho de que necesitaba el dinero de la venta de la granja para su nueva empresa. Su abuela ni siquiera sabía de qué se trataba, ya que ella siempre estaba iniciando nuevos negocios que generalmente fracasaban después de poco tiempo. Para mostrar cuánto quería la casa de su abuela, prometió encargarse de las tumbas de sus padres a partir de ese momento, que hasta entonces habían sido la única responsabilidad de la anciana. Pero ahora,
La señora Kathleen entendía que eran solo palabras y que probablemente no haría ninguna de esas cosas. Su nieta no le cobraba alquiler mientras la anciana vivía en su casa, pero se quedaba con su cheque de jubilación todos los meses, argumentando que sabría cómo gastarlo mejor que la anciana. «Es por tu propio bien, abuelita», solía decir. La señora Kathleen estaba triste y silenciosa durante este periodo, pero era como si Letty no se diera cuenta de lo que le estaba sucediendo a su abuela. Para ella, todo era normal. Pasaron 2 años de sufrimiento diario y constante agonizando lentamente. Todos los días, la señora Kathleen le pedía a su difunto esposo que se la llevara para que ya no sufriera en este mundo y finalmente encontrara la paz y el alivio que buscaba desesperadamente. Pero la anciana pensaba que las cosas no podían empeorar mucho más de lo que ya eran y no tenía idea de lo que le esperaba. Sin embargo, estaba a punto de sorprenderse. Un día, Letty le dijo a su abuela que su suegra estaba muy enferma y que se estaba volviendo difícil para su esposo dividirse entre su familia y su madre, así que decidieron mudarla a su apartamento. El único problema era que no había suficiente espacio en el apartamento para todos. Entonces, su nieta sugirió que la abuela se mudara a un hogar de ancianos, ya que su suegra necesitaba el espacio para recuperarse y estar cómoda. «Vendiste mi casa, tomaste el dinero y ahora quieres mandarme a un hogar de ancianos», dijo la señora Kathleen, casi gritándole a su nieta. Letty perdió la paciencia después de escuchar esto y argumentó que solo estaba tratando de ayudar a su abuela. «Eres solo una anciana ingrata que nunca apreció todas las cosas buenas que hice por ti. Si no quieres dejar mi apartamento, te sugiero que lleves tu ropa al ático y te acomodes allí», dijo Letty a su abuela exasperada. Después de escuchar esto, la anciana recogió sus cosas y buscó en línea la residencia de ancianos más cercana, prometiendo que nunca pondría un pie en ese lugar nuevamente. Le preocupaba vivir en una institución, ya que nunca había pedido ayuda a nadie antes porque siempre había podido cuidarse sola. La señora Kathleen quedó impactada por lo que había escuchado. Era difícil creer que Letty realmente hubiera dicho esas terribles cosas. La joven llamó a un taxi para su abuela, y viajaron en silencio hasta la residencia de ancianos. Letty la dejó en la puerta y se fue rápidamente, diciendo secamente: «Hasta luego, abuela». Una joven enfermera llamada Gwen se acercó para conocer a la señora Kathleen y, al ver las lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas, le dijo de manera reconfortante que no estuviera triste, porque la cuidarían muy bien allí. Durante la primera semana, la anciana siguió observando su nuevo hogar y a las personas que vivían allí. Escuchó cómo los residentes mayores contaban las historias de sus vidas y se entristeció al ver lo similares que eran los caminos que cada uno había tomado para terminar allí. A pesar de esto, se sentía avergonzada de estar allí y se volvía cada vez más retraída y antisocial. Varias veces observó a los familiares de su compañera de cuarto venir a visitarla, siempre felices, trayendo regalos y contándole lo que estaba sucediendo con todos. Cada vez que un nuevo automóvil se estacionaba frente a la residencia de ancianos, su corazón se apretaba un poco al imaginar a otra anciana como ella, también rechazada por sus familiares, llegando a este lugar deprimente. Un día, estaba sentada afuera en su mecedora favorita, donde le gustaba pasar las tardes en el patio trasero de la residencia de ancianos. Hojas coloridas de otoño caían agradablemente bajo sus pies cuando de repente, Gwen, la misma joven enfermera que la había reconfortado el día de su llegada, se acercó a ella. «Oye, ¿por qué estás aquí y no estás almorzando? Hay una sopa de pollo maravillosa. Incluso puedo traerla aquí si prefieres. Después de todo, almorzar con esta hermosa vista es mejor que escuchar esas mismas viejas historias de Wilson, ¿no es cierto?», dijo Gwen, tratando de animar a la anciana. La señora Kathleen sonrió y dijo que no tenía hambre. Pero Gwen se fue y menos de 5 minutos después regresó con el almuerzo. Todo olía tentador, todo era tan apetitoso que la señora Kathleen no pudo resistirse y se comió casi todo. Estuvieron allí durante aproximadamente 1 hora, charlando y recordando buenos tiempos. La anciana incluso habló brevemente sobre cómo se había sentido psicológica y verbalmente atacada por su nieta. Cuando agradeció a Gwen por el delicioso almuerzo y el té, ella respondió rápidamente: «Relájate, no fue nada. Sabes, te he estado observando durante mucho tiempo, prácticamente desde tu primer día, y, si me permites, me gustaría hacerte una sugerencia. Trata de superar tus penas y comienza a vivir de nuevo, porque tu vida no ha terminado. Veo que has estado triste desde que llegaste aquí, pero siempre hay cosas positivas también. Por ejemplo, crecí en un orfanato. Después de eso, vine a trabajar aquí. ¿Sabes por qué?».
La señora Kathleen negó con la cabeza, y la joven continuó, es porque aquí soy amada, al igual que tú lo serás. Tantas personas buenas y amables están aquí para hablar y hacer cosas juntas. ¿Quieres seguir sufriendo por aquellos que te traicionaron? Tienes una maravillosa vida por delante. En mi caso, encontré una forma de vivir para los demás y cuidar de las abuelas y abuelos de otras personas. Es mi elección y estoy segura de que trabajaré aquí toda mi vida porque ustedes son mi gran familia. Gwen terminó su discurso. La señora Kathleen agradeció por las hermosas palabras pero estaba preocupada por la joven, preguntándole si no pensaba en casarse y formar su propia familia algún día. ¿Cómo crees que me voy a casar? No tengo educación, no soy bonita, no voy a clubes y no me visto como otras chicas de mi edad. En general, rara vez salgo de este lugar. Entonces, hay pocas posibilidades de que conozca a alguien o tenga tiempo para una relación. Además, prácticamente no tengo amigos y mis padres eran alcohólicos. La verdad, señora Kathleen, es que la única diferencia entre nosotras es que a usted la traicionaron al final de su vida, mientras que a mí me traicionaron al principio. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un tiempo, mirando hacia otro lado, cada una pensando para sí misma, y luego Gwen se levantó, sonrió, habiéndole deseado un buen día a la señora Kathleen, la dejó sola. Después de 4 años de vivir allí, la señora Kathleen finalmente se estaba acostumbrando a su nueva vida y lo más importante, la estaba disfrutando. Gwen siempre estaba con ella, leyendo libros, viendo películas y contándole las últimas noticias. También hizo amigos entre algunos abuelos igualmente abandonados, y la vida ya no le parecía sin alegría. Entonces, un día, su nieta Letty, a quien no había visto en todos esos años, llegó inesperadamente. La señora Kathleen observó que la mujer estaba más bonita y mejor arreglada, indicando que su vida iba bien. Al preguntarle cómo se sentía, la señora Kathleen respondió irónicamente que podría borrarle la sonrisa de la cara porque no moriría en poco tiempo. Agregó que no le quedaba nada por su nieta para vender, diciendo que Letty no debería desperdiciar su precioso tiempo con ella. La nieta frunció el ceño y explicó que simplemente venía a visitar a su abuela. Sin embargo, la señora Kathleen sabía que ninguna visita de Letty carecía de un propósito, y al presionar a la mujer para que dijera la verdad, finalmente reveló: recibí una llamada del banco y dijeron que hay algún problema. Traté de resolverlo, pero dijeron que solo tú podrías hacerlo. Me pregunto si hay algún dinero que no sepamos. ¿Quizás alguna herencia para recibir?, preguntó Letty, sin molestarse siquiera en ocultar sus verdaderas intenciones al dar esa noticia. La anciana no lo sabía hasta entonces, pero su nieta había perdido casi todo el dinero de la venta de la granja y estaba cerca de la quiebra nuevamente. La joven estaba tratando de mantener las apariencias. Ella, la dueña original de la granja, no había visto un solo billete de todo ese dinero, y ahora sabía que nunca lo vería. Aún así, Letty permanecía esperanzada de que tal vez hubiera algo que no sabía y pudiera obtener más dinero de su abuela. La mujer mayor dijo que no había nada que hacer y que su nieta podía irse sin mirar atrás. Ya he tenido que lidiar con esto antes. Es solo una deuda que tu abuelo dejó, dijo la señora Kathleen a Letty, quien, al escuchar esto, se fue sin pensarlo 2 veces. Su nieta no sabía que estaba segura de lo que trataba esa llamada del banco y que en realidad no había deuda alguna. Con la muerte repentina de su esposo y la falta de dinero para contratar a un buen abogado, todos sus ahorros en el banco se habían congelado, y la señora Kathleen no podía tocarlos. Pero ahora, todo estaba resuelto, y finalmente podría retirar la suma completa con intereses. Llamó al banco al día siguiente, además de obtener el dinero, también descubrió que su esposo había heredado una casa en el campo francés muchos años atrás pero nunca lo supo. Al enterarse de la situación, la señora Kathleen sabía exactamente qué hacer y llamó rápidamente a Gwen. La mujer recién enriquecida le explicó todo a la joven enfermera y dijo: escucha bien, jovencita. Quiero hacer esto mientras tengo la fuerza y la cordura. Me estoy mudando a Francia, y eres muy bienvenida a venir conmigo. Aprovecha el hecho de que eres una mujer joven y nada te retiene aquí. Vive en un país diferente, conoce gente maravillosa y ten experiencias inolvidables. Al final de mi vida, te dejaré mi casa y la mitad del dinero que me queda. Donaré el resto del dinero a este hogar de retiro que ahora amo tanto y donde he encontrado amor y paz. Si aceptas mi invitación, mi abogado comprará tu boleto para irte conmigo mañana. Tómate unas horas para pensarlo y házmelo saber lo antes posible. Te mereces una oportunidad de ser feliz,
dijo emocionada la señora Kathleen mientras abrazaba a la enfermera Gwen. Sin embargo, las sorpresas no terminarían ahí. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Al día siguiente, su nieta, acompañada por su esposo, decidió aparecer en la residencia de ancianos y darle una sorpresa. De alguna manera, la pareja se enteró del dinero y la herencia, y fueron a adular a la señora Kathleen para congraciarse nuevamente con ella. Letty le dijo que la salud de su suegra había mejorado, así que su abuela podía regresar a su hogar, incluso le pidió que empacara sus cosas de inmediato. Ah, y tampoco te preocupes por cómo vas a manejar todo este dinero de mi difunto abuelo o la casa en Francia, yo me encargaré de todo eso por ti. Solo necesito que firmes aquí, dijo Letty, entregándole a la señora Kathleen un montón de más de 30 páginas. La mujer mayor se levantó de su silla, señaló una pequeña maleta en el suelo y dijo, como puedes ver, mis cosas están empacadas y listas para irme. Pero no a tu casa. Continuó, lo que recibirás está en un sobre en mi cama. Tómalo, úsalo bien y nunca más nos veremos. Cuando Letty escuchó esto, ni siquiera miró el rostro de su abuela. Estaba ansiosa por ver un cheque cuantioso dentro de ese sobre o tal vez una escritura de propiedad. Rápidamente, ella y su esposo se apresuraron por los pasillos de la residencia hacia la antigua habitación de su abuela, y al abrir el sobre, la mujer casi se cae hacia atrás. No había cheque ni escritura de propiedad, solo un billete de $20 y una postal de Francia con una nota que decía, espero que esto sea suficiente para que compres una nueva conciencia. Letty estaba furiosa, rompió todo, incluido el billete de $20, y corrió de regreso hacia la entrada de la residencia de ancianos. Pero para su desgracia, solo llegó justo a tiempo para ver a su abuela y a una joven, a quien luego supo que era Gwen, alejándose con un chofer en un automóvil negro largo. Después de esto, la señora Kathleen finalmente quedó con una sensación de paz y la seguridad de que nadie más se aprovecharía de su dinero, bondad o inocencia. Gwen siempre había sido una gran amiga, incluso cuando estaba en el peor momento de su vida. Y ahora, estaría feliz de explorar el mundo con ella. Si te gustó esta historia, por favor, deja un like, y es probable que este otro vídeo que aparece en la pantalla también te conmueva. Que tengas un maravilloso día, y nos vemos en el próximo vídeo.